todos los que estamos nuevamente aquí. Uno, dos, agradecer a las expositoras porque han tenido la amabilidad van a compartir con nosotros un tema de importancia para el país. Agradecer a los asistentes y agradecer al equipo de vinculación que hace posible justamente todo lo que son estas conferencias. Gracias a todos, los esperamos también en otras conferencias que tenemos más adelante. Y bueno, te paso entonces, Aldo, para que hables de las doctoras. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes de parte de la Unidad de Vinculación Universidad-Sociedad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es el mayor de los agrados, pues, tenerlos a todos aquí. Le agradecemos especialmente a nuestras expositoras del día de hoy por acompañarnos y permitirnos la experiencia de conocer más sobre todo este tema de la gestión de intoxicaciones. Antes de comenzar, me gustaría dar un poco sobre las normas de la plataforma. Les agradecemos a todos los participantes si pueden mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante el desarrollo de la misma, por respeto a todos los participantes y a las expositoras, por supuesto. Además, les pedimos también que vayan haciendo sus preguntas mediante el chat durante el desarrollo de la conferencia para que las mismas se les dé lectura al final y pues sean respondidas por nuestras expositoras. Sin más, me gustaría pues presentar a la doctora Wendy Cruz, quien es pasante en especialidad en toxicología clínica en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Tiene una maestría en farmacia clínica de la Universidad de La Habana, Cuba. Es doctora en ciencias químicas y farmacias, docente del Departamento de Tecnología Farmacéutica y subcoordinadora del Centro Nacional Toxicológico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También contamos hoy con la grata presencia de la doctora Claudia Caballero, quien es doctora en Ciencias Químicas y Farmacias, especialista en toxicología del Centro Nacional Toxicológico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de UNA, con experiencia en atención farmacéutica, análisis químico-toxicológico y gestión de información toxicológica. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos esta tarde. Les cedo la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Inicialmente queremos agradecer a la Facultad de Ingeniería por pues invitarnos a dar esta exposición sobre el rol del CENTOX en la gestión de intoxicaciones. Para poner un poquito en contexto, creo que todos saben ya qué es una intoxicación. Y me gustaría, tal vez más adelante, cuando se dé la etapa de preguntas y respuestas, que identificaran, después de ver toda la exposición, pues, qué es una intoxicación y cuál es la importancia al momento de notificar. Hablando un poquito de los antecedentes sobre el Centro Nacional Toxicológico, pues fíjense que desde los 90 aproximadamente se realizaban una serie de iniciativas, ¿verdad?, en el país, orientadas a disminuir el impacto de la salud, específicamente por el uso de plaguicidas. Sabemos que es un país, nuestro país es eminentemente agricultor, ¿verdad? Mucho de la economía se basa en la agricultura y es en este campo donde se utilizan los plaguicidas. Podremos pensar, bueno, eso no tiene que ver nada conmigo, yo no estoy en el campo, ¿verdad? Pero hay que recordarles un poquito sobre el hecho de que todos los días consumimos alimentos y esos alimentos pueden contener algunos restos de plaguicidas. También en el hogar utilizamos diferentes sustancias, ¿verdad?, que en algún momento pueden causar una intoxicación. Todos tenemos mascotas y utilizamos esos plaguicidas también, ¿verdad?, para eliminar hongos, eliminar bacterias, eliminar zancudos, ¿verdad? Todo eso se utilizan los plaguicidas. Entonces, desde ese tiempo, a través de la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO específicamente y la Organización Mundial de la Salud, se han venido realizando esas iniciativas para disminuir el impacto que pueda causar la exposición
a los plaguicidas. Obviamente también en ese trabajo conjunto ha estado siempre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente. Desde los 90 todo este proceso se ha querido implementar esa farmacovigilancia, esa toxicovigilancia para llevar un seguimiento de todas esas intoxicaciones. Es así también como Honduras se suscribe a diferentes convenios, convenio de Estocolmo, el convenio de Minamata, para poder adherirse a todas estas iniciativas y tratar de visualizar el hecho de ese trabajo conjunto y poder disminuir ese impacto de las intoxicaciones. También, fíjense que en todo este proceso se viene a llevar a cabo aproximadamente en el 2010, se crea un centro de información toxicológico que estaba en el Hospital Escuela. Y ahí se brindaba información de cuando habían intoxicaciones por medicamentos, y sabemos que en ese tipo de intoxicaciones también tienen que utilizarse antídotos y antagonistas. Entonces, se abrió este centro, pero una vez que se abre, esto tiene que tener sostenibilidad. Recordemos que estos centros tienen que tener personas, tienen que tener especialistas que tienen que estar siendo capacitadas constantemente. Tenemos que tener una estructura mínima donde pueda funcionar el centro, se necesitan líneas telefónicas, ¿verdad? Y entonces, pues estuvo durante algunos años, pero lastimosamente cerraron el centro. Desde ese tiempo, también la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia ha venido trabajando por ese tema toxicológico. Sabemos que es de relevancia, además de todas esas enfermedades que ya conocemos que se presentan en el país. Está el tema de las intoxicaciones y está el tema de la exposición aguda y crónica, que al final pues nos puede causar enfermedades, ¿verdad? Y es por eso el interés de todas estas autoridades de visualizar un centro que pues estuviera informando a la población. Es así como a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Mi Ambiente, a través de SESCO, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, se agrega también la Universidad Nacional Autónoma a través de la Facultad de Ciencias Químicas, y es así como pues a través de una serie de reuniones y durante varios años pues se culmina en la creación del Centro Nacional Toxicológico, que depende directamente y forma parte de la Facultad de Ciencias Químicas. Este centro tiene varios objetivos, pero además fíjense que hay diferentes redes. Estas redes realizan ese trabajo para visualizar cuáles son las intoxicaciones, cuáles son las principales intoxicaciones que se dan en los países, ver iniciativas en conjunto que se pueden realizar, y es así como a través de la Organización Panamericana de la Salud se logra que nosotros también formemos parte de la red CIATOX. Esta red de centros de información y asesoramiento toxicológico de Centroamérica está formada por todos los países de Centroamérica y incluyendo Panamá, y también a través de la red CIATOX y de la Organización Panamericana de la Salud se consigue que la CITUC, ¿verdad?, el Centro de Información Toxicológico de la Universidad de Chile, pues aporte lo que es el sistema donde se van a recolectar los datos. Déjenme decirle que es muy importante dar esa información, pero también toda esa información que ingresa al centro debe de tener un sistema donde se vaya introduciendo esa información. ¿Y para qué creen ustedes que nos va a servir esta información? Pues al final esta información tiene que llegar a los tomadores de decisiones, ¿verdad? Ver
cuáles son las intoxicaciones más comunes, cuál es la población más expuesta, a qué edad prevalece, ¿verdad? Esas intoxicaciones, y entonces es a través de esa recolección de datos. Pero el centro tampoco puede hacer ese trabajo solo, es un trabajo que tiene que ser realizado con todas estas instituciones que están relacionadas al tema de la salud. Por eso vemos al Instituto Hondureño de Seguridad Social, vemos la Secretaría de Salud, que ella es la que rectora toda esta información o todas estas actividades que se van ejecutando, y a través de la universidad, la Facultad de Química y Farmacia, pues esa área de vinculación es el aporte que tiene, ¿verdad? Y sobre todo, ya que en el pensum académico de nuestra facultad también estamos orientados a lo que son los análisis toxicológicos. Tenemos también una clase de toxicología, ¿verdad? Donde pues se va brindando todo este conocimiento. También el aporte que se ha obtenido a través de estas instituciones internacionales es que se esté capacitando constantemente en el país, ¿verdad? A través de esta iniciativa, a través de la creación del CENTOX, vamos a decir de ahora en adelante, pues se está capacitando. De hecho, ya hay 2 especialistas en el Hospital Escuela, que ellos son los encargados de ver cuando ingresa un paciente a nivel hospitalario, pues son ellos los que están pendientes del tratamiento de este paciente. Es una especialidad y aproximadamente en el país existen de unos 8 a 10 profesionales en los diferentes campos. Esto es para que ustedes visualicen también que no solo es exclusivo a una carrera. Vemos ahí que hay especialistas en toxicología del área de la medicina, del área de química y farmacia, del área de biología, el área de ingeniería ambiental. Entonces, esto es un conjunto de carreras para cada uno pues estudiar específicamente en el campo que se desarrolla. ¿Cuál es la misión del centro del CENTOX? Es que Honduras cuente con servicios de información toxicológica para dar respuesta a la gestión de intoxicaciones a través de asesoría técnica, educación, investigación y promoción de estrategias de prevención. Quiero que entendamos que es un centro de información, ¿verdad? Quiere decir que se brinda información, y más adelante mi compañera les podrá decir en qué casos yo voy a solicitar información. Cuando ustedes llaman al centro de información, no es para tener una consulta médica, ¿verdad? Es, por ejemplo, consumí un medicamento, consumí más de la cuenta, estoy expuesto a la intoxicación. Ustedes pueden llamar, en vez de ir corriendo a un centro hospitalario, pueden llamar y pues se les va a dar ese asesoramiento toxicológico. Pueden consultar, por ejemplo, si tuve una intoxicación, si requiero hacerme análisis, ¿dónde me lo voy a hacer? Entonces, ese tipo de información que nosotros brindamos en el centro. La visión del centro es ser el centro de referencia en materia toxicológica a nivel nacional. Entonces, no sé si ustedes habían analizado anteriormente si existía un centro de información. Déjenme decirles que este es el primero, ¿verdad? Y tiene que haber 3 centros. Uno sería de información y asesoramiento toxicológico. El otro tendría que ser estar ubicado en un centro hospitalario. Entonces estamos hablando de un centro toxicológico con orientación clínica, y tienen que haber esos centros donde se hacen análisis toxicológicos, ¿verdad? Entonces, hasta el momento en Honduras solo contamos con un centro de información toxicológica. ¿Cuáles son los objetivos del centro de información? Bueno, en primer lugar, brindar esa información y ese asesoramiento toxicológico
a toda la población, a los profesionales de la salud, lo podemos dar a nivel nacional, ya hemos tenido algunas consultas a nivel internacional, ¿verdad? A veces estamos en esos estados de emergencia. Recuerden que las intoxicaciones pueden ser, generalmente son accidentales, ¿verdad? Generalmente, y en algunas ocasiones voluntarias, pero es un estado de emergencia donde las personas se comunican con nosotros. También es importante que ustedes sepan que la información que ustedes brinden al momento de la consulta es confidencial. Nosotros no podemos brindar datos y decir tal persona sufrió tal intoxicación. No, no se nos permite, ¿verdad? Entonces, toda esa información es totalmente confidencial. También, otro de los objetivos es fortalecer la investigación científica. ¿En qué? Sobre todas aquellas sustancias tóxicas, ¿verdad? Sobre todo las principales, ya les dije, los plaguicidas es una de ellas. También promover la toxicovigilancia a nivel nacional, y es en este punto donde tiene que haber un trabajo en conjunto con todas las instituciones, ¿verdad? Y también un trabajo muy importante con la población en general, porque si ustedes no nos ayudan a notificar cuando hay una intoxicación, no podemos nosotros generar datos y no podemos brindar esos datos para que pues se tomen las decisiones, ¿verdad? Basadas en esa evidencia que ustedes están dando. Entonces quiere decir que el papel de la población en general es sumamente importante. También promovemos la gestión de pruebas de laboratorio. En este caso, no existen muchos laboratorios donde se realicen esas pruebas toxicológicas. La mayoría se tienen que enviar al exterior. Y recordemos, esto sería en los casos, por ejemplo, de intoxicaciones crónicas, porque en estos casos se presentan las patologías y poco a poco se va deteriorando el estado de salud del paciente. Entonces, cuando hay una sospecha de intoxicación, entonces se acude a laboratorios internacionales. Tenemos algunos nacionales, pero no realizan esos análisis toxicológicos, no tenemos una gran variedad como quisiéramos. También, otro de los objetivos es participar en evaluaciones de riesgo, elaboración de normas y protocolos toxicológicos a nivel nacional y apoyar en políticas, estrategias y planes de acción vinculados a la agenda química del país, en especial lo concerniente a la exposición de sustancias químicas. Es en este punto donde desde que inició el Centox, no les dije la fecha, el 18 de octubre del 2017, desde ese momento inicia operaciones y desde ese tiempo acá, pues se ha participado en diferentes mesas técnicas. A veces no conocemos el trabajo que se hace a través de esas instituciones, pero para que conozcan un poquito, vean ustedes, se está haciendo la elaboración de un manual para la atención de intoxicaciones por mordedura de serpiente. Esto significa que el segundo lugar que ocupa nuestro país en intoxicaciones es por mordeduras de serpiente. Eso debido al clima tropical y diferentes circunstancias, pues hay una gran variedad de animales ponzoñosos. Entonces, actualmente se está trabajando la Secretaría de Salud, está trabajando Centox, está trabajando la Organización Panamericana de la Salud en este manual y algunos grupos de investigación. También se realizó un taller que se basaba en el diagnóstico sobre la capacidad y competencia técnica de los laboratorios de ensayos de Honduras para el análisis toxicológico. Pues lo realizamos con todos los laboratorios, hubo la participación de algunos laboratorios nacionales y todavía se está generando el material para poder presentar, porque sabemos que al momento de tratar las intoxicaciones, el conocer directamente el xenobiótico, saber las cantidades, las concentraciones que se encuentran en el organismo, pues esto va a ayudar a orientar
el tratamiento que va a implementar en ese momento el médico. También participamos en un Plan Nacional de Respuesta ante Emergencias Químicas y Radiológicas. Esto fue auspiciado, ¿verdad?, por la Organización Panamericana de la Salud. Vean que cada una de esas personas representa una institución, y es en este punto donde ya hay un manual a nivel nacional donde cada uno de estos autores, de estos actores, ya sabe el papel que tiene que cumplir. Bueno, vemos en estos momentos la explosión que se dio en Beirut, lamentablemente. Pues tiene que haber un plan de contingencia, ¿verdad? Y es en este Plan Nacional de Respuesta donde se están tomando todos estos elementos. También participamos en un Plan Nacional de Respuesta ante derrames de hidrocarburos, que esto se da en el mar, y esto pues lo realizó Marina Mercante. Entonces, vean todas estas iniciativas. Esta es una agenda de país y se seguirá continuando para tratar de pues disminuir el impacto de las intoxicaciones y eliminar la exposición a sustancias. Otra de las actividades que se realizan en el CENTOX es pues la promoción de la toxicovigilancia. En este caso, nosotros estamos generando bancos de datos sobre información toxicológica. ¿Qué es ese banco de datos? Bueno, sabemos que en el país circula determinada cantidad de plaguicidas, pues generar ese banco de datos y saber qué hacer en el momento que se dé una intoxicación, tener las fichas técnicas a mano para cuando el público o los profesionales de la salud quieran llamar y saber el tratamiento, pues tener esas fichas técnicas a la mano. Uno de los problemas que se presentan, vean ustedes, con esto de las intoxicaciones por sustancias químicas, es que la mayoría son mezclas. Ojalá todas fueran sustancias puras y supiéramos, ¿verdad?, qué contiene. Pero si ustedes, por ejemplo, fueran hablando actualmente sobre los desinfectantes, si ustedes van, les sugiero se tomen un poquito de su tiempo y vayan al supermercado, tomen un frasco de hipoclorito de sodio y vean cuáles son los componentes. Son varios, en algunos le dice, y otros. Entonces, esos otros es lo que nos pueden interferir al momento de tratar a un paciente. Entonces, toda esa información, pues, es deber de estas instituciones, pues, proveer todo ese tipo de información, y poco a poco se van estableciendo esas alianzas para, al final, lo que se busca es que la población, al momento de presentar una intoxicación, pues se reúnan las condiciones adecuadas, ¿verdad? La información, el tratamiento, para que esa persona, pues, sea ya su ingreso, ¿verdad? Sea el tratamiento adecuado, y cuando se le dé el alta, pues tenga lo menor posible las secuelas, sabiendo que esto tiene que ver con la dosis, con la concentración de las sustancias que en ese momento haya ingerido accidentalmente o ya sea provocado. También en esa promoción de la toxicovigilancia hay detección de sustancias que pueden generar intoxicaciones y poblaciones de riesgo. Ya vimos plaguicidas, ya vimos también mordeduras de serpiente. Tenemos mordeduras de serpiente venenosas. Hay también promoción de toxicovigilancia, el intercambio de alertas con autoridades nacionales e internacionales de sustancias tóxicas. En este momento hay una problemática sobre el uso de desinfectantes, entonces se están emitiendo todas las alertas. En el uso de medicamentos hay algunas alertas internacionales, ¿verdad? Pero específicamente el centro va orientado a intoxicaciones. Entonces, si ustedes me preguntan en ese momento, ¿qué opinas sobre el tratamiento X o el tratamiento Y? Básicamente tenemos que orientarnos en la intoxicación. Entonces, ver esa documentación que se ha generado sobre si causan intoxicaciones o no. Y créanme que ese tema no es no hay mucha información. Si ustedes van y buscan en Google,
o en alguna plataforma, no van a encontrar suficiente información. Entonces se va generando poco a poco. También identificamos necesidades de antídotos y antagonistas, ¿verdad? Eso sería para el tratamiento de las intoxicaciones. Otro de los objetivos principales del CENTOX es pues esa identificación del riesgo. Sabemos que Honduras es un país eminentemente agrícola, ¿verdad? Sí tenemos otras actividades económicas, pero en esa actividad agrícola ustedes pueden ver la gran cantidad, ¿verdad?, de productos que se están generando, y es así como vamos a ver esas intoxicaciones por los plaguicidas. Vamos a ver también que Honduras tiene muchas minas. En este momento hay aproximadamente 8 minas que se están explotando, y sobre todo existe un problema bien agudo en ese momento sobre la minería a pequeña escala. Y es en este caso donde en la extracción de oro específicamente, donde las personas están utilizando el mercurio. Si ustedes ya saben, hace algunos meses, como estamos suscritos al convenio de Minamata, ya la circulación del mercurio pues está controlada. Sin embargo, hay ese trasiego, ¿verdad? Que no se ha podido identificar cómo ingresa al país, y es así como es vendido en algunos lugares sin el debido control, y es así como estas personas que se dedican a la minería pues están exponiendo a cantidades importantes de mercurio. Y entonces estamos identificando, hay un proyecto en la Secretaría de Recursos Naturales, donde desde que se suscribió al convenio, pues han llevado todo ese proceso para identificar esta población en riesgo y darles opciones para que pues utilicen otras técnicas de extracción y no se estén exponiendo al mercurio, porque sabemos que el mercurio al momento de evaporarse va a pasar al ambiente, pero va a volver otra vez al suelo, ¿verdad? En la cadena, a través de la cadena trófica, y entonces quiere decir que podemos en alguna circunstancia, en algún momento de nuestra vida, exponernos a el mercurio. Además, vemos que en identificación del riesgo les hablaba que tenemos una importante cantidad de intoxicados por mordeduras de serpiente. Vemos aquí que tenemos a 2 familias bien importantes, la familia Elápide, ¿verdad? Esta familia, pues vean ustedes, ahí pueden ver, está en casi todos los departamentos, ¿verdad? El tipo de veneno es neurotóxico. Ahí tienen ustedes los nombres populares. Obviamente en diferentes lugares se conocen, cada región le da un nombre, ¿verdad? Pero vean aquí ustedes cómo está distribuido. Esta es la Elápide, y vean la Vipéride, cómo la encontramos más en los departamentos, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, hay zonas donde están los agricultores, pues están cultivando, y en algún momento, si no tienen su equipo de protección, pueden exponerse a una mordedura de esa serpiente, ¿verdad? No sé si en algún caso ustedes tal vez viajaron, andaban en algún lugar y tuvieron la oportunidad de exponerse a una mordedura de estas serpientes. Entonces, es en ese momento donde se debe de actuar rápidamente, y debemos de conocer dónde están esos antídotos, llamar al CENTOX para notificar esa mordedura de serpiente. Entonces, vean ustedes que aquí ya hay departamentos donde se ha identificado. Este es el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, que da seguimiento a este tipo, a los ingresos, ¿verdad?, hospitalarios públicos, y vean cuáles son las zonas donde ya se ha identificado que hay poblaciones en riesgo. También
desde que inició el CENTOX, pues se ha venido realizando un trabajo de seguimiento sobre, no sé si ustedes tenían conocimiento, que en nuestro país existe la araña viuda negra. Inicialmente se creía que solo estaba en un departamento, y vean ustedes cómo ya se ha identificado que está en Yoro, Comayagua, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, ¿verdad? En algunas poblaciones pues nos contaban, sí, es la viuda negra, ¿verdad? Venga, mire, ahí está el nido, ¿verdad? Lo ven algo normal, pero estas picaduras por esta araña pueden causar intoxicaciones. Es así como hemos tenido eventos tóxicos. Déjenme decirles que no existe en el país este antídoto. Entonces, al momento de que si ustedes presentan una picadura, lo van a ingresar en el hospital y van a hacer medidas, ¿verdad? Para mantenimiento nada más, ir aminorando la sintomatología, el dolor, todas aquellas reacciones adversas que pueda causar, pero es necesario el antídoto. Ya hemos tenido 6 casos, tuvimos creo que 4 casos el año pasado, 2 el año antepasado, y así como se puede dar en el año 6 casos, puede que no se den. Y es así que hemos obtenido a través de la gestión de la Organización Panamericana de la Salud, a través de la red de centros de información toxicológico, a través del CENTOX, pues a través del Hospital Escuela, se ha hecho esa gestión para obtener el antídoto. En este caso, pues se ha podido salvar la vida de las personas, ¿verdad? Generalmente son niños, debido a que estas arañas tienden a alojarse en lugares oscuros, en los zapatos, y pues así han habido esos accidentes y se ha logrado obtener esos antídotos. Si preguntan en ese momento, no hay antídoto, quiere decir que tendríamos que volver a la cooperación internacional para poder adquirir esos antídotos. Si se preguntarán, ¿y por qué no hay compra? Porque recuérdense que hay un cuadro básico de medicamentos donde se tiene que proveer a la población estas sustancias que más necesita, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que no es una necesidad, no es algo primordial tener un antídoto. Sin embargo, sí se tienen algunos antídotos de las intoxicaciones que más se presentan. También, como les decía, en el CENTOX se brinda esta información sobre la distribución de sueros antiofídicos. Es importante, en algunas ocasiones nos llaman, nos indican, bueno, hubo una mordedura de serpiente, vamos a trasladarlo a X hospital, y es así como se logra llamar. Esto es en conjunto con la Secretaría de Salud, ¿verdad? El CENTOX por sí solo no puede realizar todas estas acciones. Entonces, se trata de que se conozca que hay un paciente que está siendo trasladado, las condiciones del paciente, y vean que la mayoría de los hospitales públicos cuentan con el antídoto. También en la crisis sanitaria hemos tenido que ver lo anterior expuesto, pues es un trabajo que se va haciendo diariamente, pero en la actual pandemia creo que ustedes ya conocen que han habido pues un uso prolongado de sustancias que a la larga van a producir efectos a la salud. Nosotros hemos creado pues opiniones técnicas, este es un material científico, para eso está al alcance de la población en general, y también tratamos de que este material llegue a todos aquellos tomadores de decisiones, informando basados en material científico, ¿verdad? Pues sustentar el por qué no se deben de utilizar ciertas sustancias. También
nosotros tratamos de hacer los comunicados o a través de las redes sociales de esas alertas internacionales. Y por si, no sé si se han dado cuenta en ese momento, se está promoviendo la ingesta, por ejemplo, de cloro a los pacientes, y se entiende que por el temor, quiero evitar el contagio, ¿verdad? Pero la población está cayendo en prácticas que de una u otra manera lo va a llevar a una intoxicación, y ese es el objetivo del centro, de dar estas charlas a través de vinculación, que la población conozca que no debe de utilizar estas sustancias que no son de consumo humano. También vean ustedes abajo informar el movimiento transfronterizo. Quiere decir que tenemos una serie de problemas con el manejo de sustancias químicas que pueden provocar intoxicaciones, y todo eso sigue, a pesar de que la pandemia está, todas estas situaciones se están dando, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar informando a la población al respecto. En la comunicación del riesgo también vean ustedes que pues está generando material a través principalmente de todos los medios de comunicación de la universidad, donde se van a dar entrevistas, se va a generar artículos, ¿verdad?, para informar a la población. También se tiene, no todos conocen, yo les diría en ese momento, apunten ese número telefónico, ya que, como les dije, una intoxicación es un caso de emergencia, y en esos momentos uno no encuentra qué hacer, ¿verdad? Recordar también que está el Sistema Nacional de Emergencias, el 911, pero en este caso, si ustedes quieren informarse, miren, había un frasco, dice tal cosa, entonces en ese caso nosotros los podemos asesorar, pero tienen que saber que al momento de que el paciente, ustedes vean un estado grave, un estado de inconsciencia, ¿verdad?, que lo encuentran y no saben, tal vez encuentran un frasco derramado, en ese momento el paciente tiene que ser trasladado. Entonces, no nos van a llamar a nosotros, nos van a llamar después para notificarnos que hubo esa intoxicación, pero mientras tanto, tienen que trasladar ese paciente al centro hospitalario más cercano. Entonces, nosotros ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, hay una página, a través de Twitter, tenemos el email, LinkedIn, los teléfonos, y también en este momento estamos trabajando en una página web. Bueno, se ha generado toda esta información. Vean, por ejemplo, en este momento el uso de los antisépticos, el uso de desinfectantes, el uso de cabinas sanitizantes, ¿verdad? Entonces, todo eso recordemos que son actividades de toxicovigilancia. Además, nosotros en el centro damos capacitaciones, tratamos de estar en contacto con todas las instituciones que están relacionadas al área de salud. También damos capacitaciones a los estudiantes, damos talleres, ¿verdad?, en determinados temas, y todo es relacionado con el tema toxicológico. En ese momento, pues va a continuar mi compañera, y ella va a hablar sobre la caracterización de solicitudes de información registradas en el Centro Nacional Toxicológico. Tuvo un problema de energía y va a estar a través del teléfono. Entonces, si en algún momento, pues nos disculpan si en algún momento se corta la comunicación. Buenas tardes. Agradecer el espacio principalmente que se nos está brindando para hablar de este tema tan importante como es el rol del CENTOX en la gestión de las intoxicaciones. Hasta el día de hoy, pues sabemos que no toda la población conoce del Centro de Información Toxicológico, de lo que hace. No sabe qué tipo de información pedir a este Centro de Información Toxicológico. Actualmente nosotros contamos
con una base de datos en la cual vamos registrando cada una de las comunicaciones que el Centox recibe. Esta base de datos contiene información como los datos de la persona que realiza la comunicación, el lugar del cual nos está llamando, también el agente tóxico involucrado en esa solicitud de información. Cabe destacar que en algunas ocasiones esa solicitud de información tiene algún paciente intoxicado. Entonces, por ejemplo, si estoy pidiendo información sobre existencia de sueros antiofídicos, lo hablo por el área de la salud, la información se está pidiendo para poderle aplicar o poder trasladar a este paciente al centro asistencial donde exista ese suero antiofídico, por ejemplo. Entonces, es así como las solicitudes de información las hemos caracterizado en dos tipos, que es la información general como tal y los casos donde solicitan asesoramiento. Como les mencionaba, esta base de datos es lo que nos permite realizar esta caracterización que hoy les estamos presentando. Cuando tenemos un paciente intoxicado, nosotros solicitamos información sobre datos del paciente, la edad, hace cuánto tiempo transcurrió el accidente, información de cómo fue que ocurrió, qué es lo que han hecho hasta ese momento que realizaron la llamada al paciente y luego cómo proceder. Algo que sí nos ha llamado la atención en todas estas consultas que nosotros hemos recibido es el hecho de que la persona desea que uno le dé una respuesta inmediata y no nos permite a veces poder nosotros obtener esta información, que es la que nos ayuda para poder asesorarlas. Entonces, es importante que la persona que va a llamar al Centro de Información Toxicológico, principalmente cuando ocurran casos de intoxicación, sepa exactamente qué fue lo que ocurrió, pueda dar información del paciente, porque esto es lo que va a ayudar a poderle brindar una asesoría. Las comunicaciones que se dan normalmente están orientadas, en algunos casos, más que todo la información como tal, no la asesoría, la información es sobre medidas de seguridad que pueden hacer, que pueden aplicar, ya sea ante la exposición de ciertos agentes tóxicos. De igual forma, algunas empresas llaman al Centox para poder saber si el personal que van a enviar a determinado lugar del país existe algún hospital que cuente con los sueros en caso de que se llegase a presentar un accidente por una mordedura de serpiente. Esta información es la información que nosotros brindamos y como les refiero, en esta base de datos la estamos alimentando con toda esta información cuando es información general, como les mencionaba, que no involucra un paciente intoxicado. Entonces, los datos del paciente, la solicitud de la información, identificamos el agente que involucra en esa solicitud y emitimos una respuesta. Cuando son casos de asesoramiento, entonces, de igual forma, los datos del paciente que les había mencionado anteriormente, la sintomatología que está presentando, el tiempo en el que transcurrió la exposición, el tiempo en el que estuvo expuesto a la sustancia y clasificamos esa sintomatología que nos refiere y es ahí donde nosotros mencionamos si es posible transferir este paciente de urgencia a un centro asistencial. La forma que nosotros trabajamos para poder llevar a cabo todo este procedimiento y para poder nosotros contar con esta base de datos, pues consiste en la recepción de la llamada, en la cual nosotros identificamos al consultante. Esta identificación se da
de personal de salud y población general. ¿Por qué realizamos esta clasificación? Porque es diferente la respuesta que vamos a dar por el tipo de solicitud. La mayoría del personal de salud involucra a un paciente intoxicado. Y en las solicitudes de la población en general, si bien es cierto, involucra en algunas ocasiones pacientes intoxicados, hacen solicitudes de información dirigidos a prevenir. El personal de salud, como les mencionaba anteriormente, las consultas que normalmente realizan van enfocadas a pedir tal vez se encuentra en una situación en la que no cuenta con la información necesaria o con la formación en cuanto a tratamientos toxicológicos. Esto es un problema que tenemos como país, ya que no existen hasta el momento protocolos para los diferentes agentes tóxicos a los cuales nosotros estamos expuestos. Y es así como el CENTOX, a través de los médicos especialistas en toxicología clínica, que se brinda esta asesoría. Cabe destacar que la información que se le brinda es de médico a médico. Hay muchas consultas de pacientes que ellos quieren hablar directamente con el médico. Esto no es posible, puesto que al momento de que se da esta asesoría, se habla ya sobre el tratamiento, ya es en un ambiente hospitalario. Parte de las consultas que las atendemos directamente como Centro de Información Toxicológico, en el aspecto de que las llamadas no se enlazan con estos especialistas, sino que nosotros las evacuamos, porque en algunas ocasiones el médico habla porque lo que quiere saber es si existen antídotos en nuestro país por alguna intoxicación, como lo mencionaba la doctora Wendy en su presentación. Por ejemplo, los antídotos de antilatrodectus no se cuenta en el país, ese antídoto para poder contrarrestar los efectos que generan las picaduras de araña viuda negra. Entonces, el hecho de que exista esa comunicación de este médico al CENTOX, entonces ya el CENTOX comunica a través de esa línea de comunicación que existe entre todas estas instituciones que les hizo referencia a la doctora Wendy, y se inicia esa gestión para lo que es la adquisición de este antídoto. Y es así como el hecho de que la población mencione o le comunique al CENTOX que tiene un caso de intoxicación, se va ganando tiempo, porque el antídoto no es que lo vamos a tener aquí en 2 horas. Se tiene que primero identificar dónde está este antídoto, qué país lo tiene, la gestión que se tiene que hacer entre las secretarías para poder adquirir este antídoto. Es la importancia que nosotros le estamos dando al hecho de que la población comunique las intoxicaciones que se presentan en sus hogares. Luego, otra de las solicitudes que refieren es sobre los análisis toxicológicos, como lo mencionaba la doctora Wendy. Lastimosamente, en nuestro país no se identifican muchas sustancias tóxicas. Carecemos de este pilar fundamental para la lucha contra las intoxicaciones, como lo es el análisis toxicológico, donde se pueda determinar e identificar la sustancia que le está generando la sintomatología y las concentraciones que se encuentran dentro de su organismo. Lastimosamente, esto son muy pocas las sustancias que los laboratorios analizan en nuestro país, pero continuamos en la lucha para haciendo eventos como los que les mencionó la doctora Wendy. Otra de las consultas que se hacen y que también acudimos a los
a la asesoría de otros profesionales es en cuanto a la identificación de serpientes venenosas. Ocurre que en nuestro país el segundo lugar en cuanto a intoxicaciones son las mordeduras de serpiente. Estas intoxicaciones pues se identifican más que todo según la sintomatología que vaya presentando el paciente a medida transcurra el tiempo. Así vamos a poder diferenciar cuando es una intoxicación por una serpiente bipéride o elápide. Muchas personas, o la mayoría, tienden a que cuando ocurre un accidente por mordedura de serpiente, lo primero que piensan es en buscar la culebra, matarla, o buscar la serpiente, perdón, matarla, y llevársela al médico. En algunas ocasiones nosotros hemos obtenido imágenes de serpientes que lo que han hecho es que le han golpeado la cabeza de esta serpiente, está muerta, y el médico nos envía imágenes de esta serpiente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al momento que nosotros se lo enviamos al especialista, a la persona que nos ayuda con la identificación de este tipo de especímenes, nos refiere, es difícil la identificación porque una de las características principales es la forma de la cabeza de la serpiente. Entonces, al momento que se van a tomar fotografías de serpientes, es importante, siempre y cuando la tengan a su disposición, y no es que van a seguir la serpiente, como lo decía antes, pero si la tienen ahí, es enviar la foto de la cabeza, de la parte de la cabeza, la parte superior, tomar fotos de la parte frontal y de la parte lateral, y también del resto del cuerpo de la serpiente. Ese tipo de fotografías, como les acabo de indicar, es lo que nos ayuda a poder determinar qué tipo de serpiente es. ¿Para qué nosotros necesitaríamos esto si no, ya sabemos que según cómo desencadene la sintomatología, así vamos a identificar el tipo de serpiente que es? Pues hay algunas serpientes que son, y se podría, digamos, colaborar con el médico en el aspecto de que qué tanto es la emergencia de este paciente, ya que no me voy a poner a esperar el cuadro clínico que se me vaya empeorando si ya tengo identificado exactamente cuál fue la serpiente, qué es lo que yo puedo esperar. Entonces, es así como se brinda esta asesoría. Pero para poder brindar una asesoría de calidad, se necesita información de calidad. Entonces, el tema de las intoxicaciones es un tema que nos incluye a todos, no solo a un sector, no solo a un grupo, porque todos estamos expuestos a sustancias químicas y animales ponzoñosos. Continuando con lo de la solicitud de información del personal de salud, en algunas ocasiones suceden que la persona o el familiar de la persona intoxicada lleva el nombre del producto que supuestamente ingirió, pero no tiene el ingrediente activo. Entonces es ahí donde también solicitan esa información brindándonos ellos el nombre, nombre comercial, nosotros le brindamos los ingredientes activos que tiene presente el mismo. Entonces, más o menos así es la dinámica de las asesorías que se brindan y la información que da el Centro de Información Toxicológica al personal de salud. Como les mencionaba antes, contamos con una base de datos y toda esta información que les mencioné al inicio es lo que incorporamos a esta base de datos y damos un cierre a lo que es la ficha o un cierre a la comunicación. Esto es en cuanto al personal de salud. Cuando las consultas son realizadas por la población en general, cabe mencionar a los números que mencionó la doctora, donde sí hago la observación de que si la población marca los números fijos, ellos deben esperar un
tiempo mayor, ya que la llamada cae a la planta telefónica que está en la universidad y luego se transfiere a los celulares que tienen los especialistas que brindan esa respuesta que solicitan en la comunicación. Entonces, es conveniente que den un poco de tiempo a que responda. Pero es por eso, porque timbra como 2 o 3 veces en las plantas telefónicas y luego se transfiere a los celulares. Si la llamada se llegase a caer, nosotros como los que recibimos esa llamada, digamos la persona que tiene el celular, no puede regresar la llamada al solicitante, porque el teléfono que aparece en el celular es el de la planta telefónica de la universidad. Entonces, para nosotros es importante, si la población puede, que llamen a los números de celulares, ya que si la comunicación se corta, pues también nosotros devolvemos la llamada. E incluso si no se llegase a contestar, que eso no suele ocurrir hasta el momento, pues se devuelve la llamada inmediatamente, a ver qué es lo que quería esta persona. Entonces, por eso la importancia de hacer las llamadas a los números, a los números celulares del Centro de Información Toxicológica. Volviendo como ustedes pueden observar, tanto en la población general como en el personal tenemos la solicitud de información y los casos. Cuando nosotros tenemos casos que refieren de la población en general, ocurre que la mayoría son que sospechan que están presentando síntomas de intoxicación, pero no están seguros. O algunos tienen miedo, principalmente los padres de familia que en algunas veces han llamado porque sus hijos consumieron algún producto y tienen miedo a que este producto les genere un daño a su familiar. Entonces, hay algunos de estos casos que no presentan sintomatologías en sí de intoxicación, solo que la persona tiene ese temor. Entonces, nosotros como centro toxicológico siempre pedimos la información que les indiqué al inicio y nosotros evaluamos. Y siempre hacemos hincapié que si observa que la salud del niño va deteriorando, se traslade inmediatamente a un centro asistencial. Estamos nosotros monitoreando a este paciente desde que se realizó la comunicación hasta que nosotros sabemos que el paciente está completamente bien. Sucede que hay algunas comunicaciones en las cuales también se nos han presentado casos en los que adultos consumen algún medicamento, principalmente aquellos que son indicados para producir sueño, pero no los utilizan bajo prescripción médica, sino que a veces le comentaron al familiar que no pueden dormir y le donó una de las pastillas que ella pudo adquirir, pero es que se las recetó un médico. Entonces, cuando a veces nos han llamado, nos llaman que es una intoxicación porque se sienten mal, se sienten débiles, se sienten desanimados y con bastante sueño. Y lo que nosotros hemos podido identificar en este tipo de comunicaciones es que no es una intoxicación, no es una intoxicación que va a generar, que va a hacer que esta persona se vaya o se traslade a un centro asistencial, sino que son síntomas producto del medicamento, y más cuando es por primera vez que se ingiere este producto. Pero es ahí donde estas personas se comunican al centro y a ellos pueden obtener una respuesta. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, donde lo que más tenemos que evitar es ir al hospital por accidentes o por cuestiones que se pueden controlar. Entonces, es ahí donde estamos precisamente evitando que por la falta de conocimiento se traslade una persona a un hospital y se exponga, o que la mayoría lastimosamente tiene alguna afección, inmediatamente se traslada en su mayoría al hospital escuela.
Y es aquí donde vemos que ya el hospital escuela le llega tantas personas de diferentes lugares del país y que posiblemente esa afección se pudo haber tratado en el lugar donde se encontraba. Entonces, estas son los tipos de comunicaciones que nosotros hemos podido identificar en el centro toxicológico. La mayoría de ellas, gracias a Dios, pues hasta el momento de estos casos, no hemos tenido un caso en el que cuando hicimos esa parte de ver cómo sigue ese paciente, que nos digan que no, que se murió. Gracias a Dios, pues no hemos tenido este tipo de eventos, pero continuamos con el trabajo, continuamos con ese trabajo de hacer esa comunicación tanto a la población en general como al personal de salud. Cuando se presentan intoxicaciones en los cuales se requiere un traslado inmediato para un centro asistencial y el paciente no cuenta con los recursos para hacerlos, entonces es ahí donde se hace un trabajo con el Sistema Nacional de Emergencia 911. Ellos se encargan pues de poder trasladar a este paciente hacia el hospital o al centro asistencial más cercano, y es ahí donde siempre se mantiene esa comunicación tanto con el Sistema Nacional de Emergencia 911, con el paciente y con el hospital. Cuando el paciente nos dice que sí se puede movilizar por medios propios, la comunicación se mantiene paciente y se habla al hospital, se comunica a la línea, como les mencionaba antes, a esa línea de comunicación que existe entre las diferentes instituciones que hizo mención la doctora al inicio, Secretaría de Salud, Mi Ambiente, OPS, Instituto Hondureño de Seguridad Social y otras instituciones, que es donde ya se les informa y son ellos los que transmiten y que definen si realmente se puede llevar hacia ese hospital o se lleva hacia otro. Todo este trabajo, como les mencionaba la doctora Wendy, es un trabajo en conjunto. Y es que todas estas instituciones también están involucradas en el tema de las intoxicaciones. Y como lo he dicho y lo repito, las intoxicaciones no son problemas solo de un grupo, son problemas que nos conciernen a todos. Si, como les mencionaba al inicio, no se presenta, digamos, se necesita colaboración de todas estas instituciones, igual se hace esa comunicación. Y es así como nosotros hasta la fecha hemos podido dar respuesta a las solicitudes de información y asesoramiento. Parte de otras de las solicitudes que nosotros tenemos es que en algunas ocasiones nos han llegado personas que están haciendo su tesis para sacar ya sea su maestría y solicitan asesoramiento porque su maestría, su tesis lo están orientando a la parte toxicológica. Entonces nosotros también ayudamos al personal académico a poder brindarle la información que nos solicitan. Han hecho, y de esa forma también nos ayudan a nosotros a poder seguir alimentando esos bancos de datos que tenemos para el momento que nos soliciten información, pues es aquí donde acudimos a ellos también. Dada esta información que les refiero a esta base de datos, es que hoy podemos caracterizar las comunicaciones recibidas en el Centro de Información Toxicológica, y es así como tenemos la distribución del año 2018-2019 por departamento. Observamos que el departamento con mayor número de comunicaciones hacia el Centro de Información Toxicológica es el departamento de Francisco Morazán. Luego tenemos Cortés y también Choluteca. Cabe destacar que las llamadas que se han recibido del extranjero han sido tanto solicitando información como la exposición de sustancias que han provocado intoxicación. Me llamaba mucho la atención que una de estas llamadas se comunicó al centro de su país y lastimosamente pues no le contestaron, y ella tenía el familiar aquí en Honduras y le brindó el número telefónico de Centox. Y es así como ella pudo comunicarse al centro toxicológico
Y entonces nosotros brindamos asesoría a todo aquel que realiza ya sea esa consulta. En los departamentos de Atlántida, departamentos de Comayagua, Santa Bárbara, entre otros, hemos recibido solicitudes de información. Algunos casos, por ejemplo, las consultas que tenemos de El Paraíso, han sido esas picaduras por animales ponzoñosos, específicamente por viuda negra, que también se han comunicado con el centro toxicológico, pero para la parte de la ubicación del antídoto. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son la distribución de comunicaciones por mes durante el año 2018-2019. Estas comunicaciones ustedes pueden observar que durante el 2018 aumentaron las comunicaciones en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ocurre que para esta fecha se estaban presentando bastantes casos por mordeduras de serpiente, principalmente en Choluteca. Es aquí donde aumenta el número de comunicaciones al centro toxicológico, principalmente porque la población que deseaba viajar hacia Choluteca quería conocer esas medidas que debe tomar en cuenta en los lugares donde se conoce que hay presencia de serpientes, y más aún que se sabe que se están dando varios casos por mordeduras de las mismas. Entonces, nosotros brindamos este tipo de información. También había una preocupación de que en el hospital del sur, que es de Choluteca, no contaran con los sueros antiofídicos. Como el Centro de Información Toxicológica, y dado que esta es una de las consultas que se nos hace con frecuencia, hacemos un monitoreo mensual de los antídotos que se encuentran en los diferentes hospitales del país. Y es de esa forma que podemos decirle a quienes se comunican con el interés de esta información si en ese hospital hay o no hay. Hasta la fecha, y gracias al trabajo también que está haciendo la unidad de zoonosis de la Secretaría de Salud, pues ellos también hacen su monitorización para que siempre exista sueros antiofídicos en los diferentes hospitales. No todos los hospitales van a contar con sueros antiofídicos, son pocos, o al menos se trata de que sean uno por departamento, pero los hospitales deben de reunir las características para poder tratar a un paciente por mordeduras de animales ponzoñosos en lo que es la aplicación de los sueros antiofídicos, ya que estos pueden generar reacciones adversas que le generen la muerte al paciente. Ya la persona no va a morir por la intoxicación producto del veneno que le inyectó la serpiente, sino por la reacción anafiláctica que se suele presentar cuando se utiliza el suero. Entonces, es importante que la población tenga conocimiento, principalmente en aquellos lugares donde se da con frecuencia estas mordeduras de serpiente. El Centox ha tratado de poder brindar la información de los hospitales que contienen estos sueros a través de la página que se tiene en Facebook. Toda esa información también se va a tener en la página web que pronto se va a abrir, y ayudar también en estas medidas de seguridad que deben de tener la población para evitar ser mordidos por estas serpientes. Uno de las preocupaciones que tenemos es el hecho de que el familiar que está con el paciente intoxicado
a veces por quererle ayudar hace acciones que lo que genera es una complicación en el cuadro de intoxicación. Entonces, es aquí donde cuando realizan esa llamada al centro toxicológico, nosotros le brindamos esa asesoría en qué cosas no debe de hacer. Porque, ¿qué ocurre? Cuando se dan casos, tenemos los pacientes que ya les han dado de tomar leche, café, mezclas de hierbas. Y esto lo digo no solo por los casos de intoxicaciones con sustancias como plaguicidas, que es lo que se da más frecuente, sino que también con las intoxicaciones por mordeduras de serpiente, la aplicación de torniquetes, el hacer las incisiones en los lugares donde ocurrió la mordedura, son acciones que se están realizando, que la población está realizando y que no son correctas. Entonces nosotros tratamos de realizar esa asesoría mientras se va a trasladar al centro asistencial o mientras llega el personal de salud a brindarle esa atención a través del 911. Entonces, la importancia de llamar al centro toxicológico ocurre una intoxicación, siempre y cuando, como le mencionaba la doctora Wendy, el paciente no se encuentre inconsciente, porque ya ahí es una emergencia hacia el hospital. Entonces, es importante que como población comencemos a generar, a notificar o a llamar cuando se sospeche de una intoxicación. Como les mencionaba, estas comunicaciones por mes, año con año, van aumentando estas comunicaciones y cada año es diferente. El año pasado, por ejemplo, teníamos comunicaciones variadas. En este año tenemos otro tipo de comunicaciones con otros agentes tóxicos involucrados. Entonces, año con año la dinámica va aumentando. Pero el trabajo hasta la fecha tenemos y cómo lo realizamos, eso depende en gran medida del tipo de información y asesoría que solicite. Entonces, hasta la fecha, el esquema que les mencioné en un inicio nos ha funcionado, pero eso no quiere decir que así va a permanecer siempre. La siguiente presentación. En esta presentación, lo que ilustramos son los diferentes agentes tóxicos que han consultado, de los cuales se nos ha consultado en el Centro de Información Toxicológico. Y es así como ustedes pueden observar las cantidades en cuanto a mordeduras de serpiente y plaguicidas. Según Secretaría de Salud, las intoxicaciones las que llevan el primer lugar son por plaguicidas. En segundo lugar, son las mordeduras de serpiente. Nosotros, pues, estamos a la inversa. Lo que recibimos más son comunicaciones sobre mordeduras de serpiente. Segundo lugar, comunicaciones sobre plaguicidas. También hemos recibido sobre sustancias químicas, medicamentos, metales, drogas y alimentos. En alimentos, en algunas ocasiones, se nos presentan más que todo por la presencia de ciertas toxinas en los alimentos. Entonces, hay personas que leen bastante y llegan a pensar que los síntomas que están presentando conlleva a la presencia de alguna sustancia en los alimentos, principalmente toxinas. Y entonces es aquí donde nosotros brindamos esa asesoría, donde nosotros les explicamos en qué consisten las intoxicaciones por esa toxina, qué es lo que debe de presentar y toda la información para que esta persona quede tranquila y busque a una persona que realmente le asista, porque
muchos de ellos tienen ya enfermedades de base no tratadas. Entonces, eso viene a ayudar también el Centro de Información Toxicológico a que las personas que piensan que es una intoxicación lo que están experimentando, pues también acudan al médico, se les orienta y se les dice que debe de ser revisada por un médico. Siempre que se presentan casos o que en los medios de comunicación refieren que en tal lugar se están presentando mordeduras de serpiente, por ejemplo, o picaduras por arañas venenosas, la población ahí empieza a hacernos consultas e incluso enviarnos imágenes de picaduras que ellos han recibido porque ya se sienten con temor de que lo que los haya picado haya sido una araña. Y con esto de que no tenemos ese antídoto, entonces hay como un mayor miedo en la población. Como les mencionaba, son los agentes de los cuales nos han consultado en el centro toxicológico. También tenemos otro agente que son los gases, pero durante el año 2018 y 2019 no surgieron consultas sobre este agente. La siguiente. Los solicitantes, como les mencioné a un inicio, nosotros los tenemos en población general y personal de salud, pero en población general también los tenemos divididos y es así como podemos identificar aquí lo que es el personal académico. Es uno de los que más nos han hecho consultas y es que se tiene el acceso, tanto los alumnos como docentes, a poder consultar al centro toxicológico. La siguiente. Hasta la fecha, durante el año 2020, tenemos varios agentes tóxicos. Ya aquí podemos incluir lo que son las sustancias químicas, que también ustedes lo pudieron identificar en el cuadro anterior, pero hasta la fecha hemos recibido varias comunicaciones en los diferentes meses de lo que ha transcurrido enero a junio. La siguiente. En este año, igual hemos tenido casos por intoxicación, así como solicitudes de información y reportes de casos. Estas solicitudes de información en su mayoría van orientadas sobre los desinfectantes, sobre el uso de los desinfectantes, que si se pueden tomar, que si se pueden utilizar directamente en las personas, las mezclas, que si se pueden hacer mezclas de desinfectantes, y siempre mencionar, no se pueden hacer mezclas principalmente de desinfectantes que contengan cloro. Los desinfectantes no se deben de mezclar y siempre se deben de seguir las instrucciones que los productos brindan en esa viñeta que traen adherida a los mismos. La siguiente. Estos son de las sustancias químicas involucradas. Hemos tenido casos en los cuales se han visto que la gente se les dio ese asesoramiento. Siguiente. Retos para el sistema de salud, pues implementar un sistema de riesgo de datos relacionados con intoxicaciones agudas y crónicas. Siguiente. Así como les mencionaba al inicio, establecer protocolos para notificación de intoxicaciones, informar al personal médico en su uso, fortalecer la red de servicios de análisis de laboratorios en el país, así como identificar esa necesidad de antídotos y tratamientos antitóxicos en las distintas regiones del país, fortalecer los centros de información y asesoramiento toxicológico y promover una cultura toxicológica en la población, orientando en el uso seguro y racional de los productos químicos
y esa notificación voluntaria de intoxicaciones. Actualmente está circulando una encuesta a la cual pedimos al personal docente, administrativo y a los estudiantes de la universidad que va a llegar a sus correos electrónicos y que por favor nos la contesten, ya que nos ayudarán mucho en el trabajo que estamos realizando. Lo mismo a la población, está circulando esta encuesta, a la cual también les pedimos que se tomen ese tiempo para poder contestarla. Siguiente. Pues aquí les presento el personal que trabaja en el Centro de Información Toxicológica. Contamos con dos profesionales docentes de la Facultad de Química y Farmacia y las otras 2 personas somos las que permanecemos en el Centro Toxicológico. Siguiente. Bueno, pues estos solo son los datos del Centro Toxicológico, donde ustedes pueden comunicarse con el personal y siempre recuerden que en casos de intoxicación deben observar, identificar y actuar siempre bajo la dirección del Centro de Información Toxicológica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambas por esa participación, realmente que nos han dado información muy valiosa que creo que a todos nos va a servir bastante. Sin más retraso, entonces pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tanto la doctora Claudia como la doctora Wendy pues podrán hacer respuesta a las mismas, ¿no? La primera pregunta dice, ¿cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la identificación del riesgo? Doctora, ¿tiene apagado su micrófono? Bien, específicamente nosotros no hemos trabajado en el área lo que es la identificación del riesgo. Hasta este momento lo que se está realizando es conociendo cuáles son esas sustancias que pueden generar esa intoxicación, conocer la población, pero recordemos que directamente el CENTOX como tal tiene bastante trabajo en documentar. Entonces, básicamente correspondería a las otras instituciones que están relacionadas en el campo de la salud, pues hacer toda esta gestión del riesgo. Listo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la mayor incidencia en intoxicaciones que se ha presentado durante la cuarentena? Bueno, las intoxicaciones que se nos han presentado han sido variadas. Por el momento hemos tenido intoxicaciones por exposición a ácido sulfúrico, a helio, a medicamentos, a plaguicidas, a mordeduras de animales ponzoñosos, principalmente serpientes. Estos han sido como los casos que nosotros hemos tenido donde hemos podido brindar asesoramiento. Y la otra situación, solo para agregar algo, es que hay un subregistro, o sea, no se están identificando todo este tipo de intoxicaciones. Básicamente hay una cantidad exagerada de información sobre COVID-19, pero si ustedes buscan directamente relacionada con intoxicaciones no van a encontrar. Entonces, seguimos trabajando con la Secretaría de Salud obteniendo esos datos sobre las principales intoxicaciones y las que se han documentado en el centro, que es la que se refiere la doctora Claudia. Sabemos que pueden haber, si se han visto reacciones, rash cutáneo ante el uso prolongado de cloro, de soluciones de amonio cuaternario, pero como les digo, no, los hospitales en este momento pues no están identificando las intoxicaciones. Listo, muchísimas gracias. Esta sería una pregunta pues de mi parte. ¿Cuál ha sido el principal reto del trabajo interinstitucional que han encontrado? Bien, en ese reto recuerden que cada institución tiene sus objetivos.
y llevar esos objetivos hacia el área de las intoxicaciones, pues es un poco difícil, debido a que no hay un personal que esté directamente relacionado en ese campo. De hecho, ustedes vieron, nosotros ejercemos la docencia y otra parte, ¿verdad?, que realizamos es el apoyo al centro. Entonces, no se tiene ese personal específico. También en el gobierno generalmente hay cambios de las personas que están llevando todo ese seguimiento y es ahí donde pues se tiene un poco de dificultad. El que las autoridades tengan esa visión hacia las intoxicaciones y generar todas esas estrategias, pues es un poco difícil cuando hay esa movilidad de personal, cuando no hay una exclusividad, ¿verdad?, en ese tema, entonces dificulta un poco más las acciones. Eso tendría que ver ya con el compromiso de las personas que estén al frente de este tema. Listo, muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta de Manuel dice, en el caso de identificar la causa de la intoxicación, pero no se cuenta con el antídoto y al solicitarlo, dependiendo cuánto tiempo llegue, ¿existe algún protocolo para mantener el paciente en el tiempo que llegue el antídoto? Sí, de hecho, ya los médicos saben que tienen que aplicar medidas de descontaminación al paciente, tienen que tratar la sintomatología, los toxíndromes que le llamamos, y tener esa evaluación directa del paciente. En la mayoría de los casos se logra que el paciente salga de ese estado, ¿verdad? Lo único que en algunas veces vamos a ver algunas secuelas, algún daño renal, y eso es lo que se quiere evitar con el uso de los antídotos. Ahora bien, tenemos una cantidad exagerada de antídotos, pero, perdón, de sustancias químicas y hay muy pocos antídotos. De hecho, si hablamos en una tabla general que se tiene a nivel centroamericano de los antídotos que son más utilizados, hay aproximadamente unas 30, creo, doctora, ¿verdad? Aproximadamente. Y sí. Bueno, aproximadamente 30 antídotos, ¿verdad? Imagínense ustedes la cantidad exagerada de sustancias químicas a los que nos exponemos a diario, ¿verdad? Entonces, ya los médicos, ellos son especialistas en rescatar al paciente, pero cuando se tiene el antídoto, lo ideal es utilizarlo para no tener todos esos efectos adversos y que el paciente sufra al momento de que se exponga a esa sustancia tóxica. Porque hay que hacer ver que al momento de producirse una intoxicación, viene una serie de consecuencias a nivel orgánico, ¿verdad? Pues el paciente en algunas ocasiones cuando esto es provocado no toman en cuenta y al final pues quedar con esas secuelas es bien lamentable. Listo. Creo que la doctora Claudia iba a hacer una intervención, pero tenía silenciado su micrófono. Sí. Sí, era referente a lo de los antídotos que mencionaba la doctora Wendy, que con la lista que se cuenta es de 48 antídotos y pues lastimosamente en el país no se cuenta con todos. Y es ahí donde ese trabajo entre las diversas instituciones dan como resultado la obtención de los mismos a través de esa gestión y que se pueda salvar la vida de esos pacientes. Ok, muchísimas gracias. Dice aquí otra pregunta, ¿qué sustancias químicas son las que tienen menos caracterizadas? Hasta el momento tenemos lo que son las toxinas presentes en alimentos. Ahorita no, por esa falta, digamos, de análisis que se tiene, pues no se ha caracterizado esa parte. Las sustancias químicas por lo general las hemos caracterizado según la sintomatología que presenta el paciente y la información que nos brinda el paciente. Entonces, esta caracterización, más que todo, de la base de datos que nosotros tenemos es en base a eso. Actualmente contamos con bancos de datos de plaguicidas que circulan en el país
de medicamentos, de las minas que se encuentran actualmente trabajando en el país y que hacen uso de lo que mencionaba la doctora Wendy, de mercurio. Nos falta la información sobre las sustancias químicas, grados reactivos que están circulando en el país. Ya tenemos algunas, pero no tenemos un banco de datos extenso. Ok, perfecto, muchas gracias. Dice Manuel, ¿qué medicamentos recomiendan al personal de salud administrar para tratar a los pacientes intoxicados hasta que llegue el antídoto? Bueno, todo depende de la doctora. Sí. No, siga. Ok, todo depende de la sintomatología que tenga el paciente. Si es así como se va a utilizar estos medicamentos. No le podría decir uno en específico porque todo depende de eso, de la sintomatología, del estado del paciente. Así es, o sea, ya en los hospitales tienen protocolos para tratar, ¿verdad? Pueden llegar algunos pacientes con síndromes colinérgicos, síndromes muscarínicos, síndromes centrales. Entonces, cada una de estas patologías que presente el paciente, eso va a orientar al médico qué tipo de intoxicación es y según cómo se encuentra ese estado fisiológico, él es el que va a administrar. Entonces, básicamente recuerden que, como les decía anteriormente, el Sentox no tiene que ver con tratamientos ni nada de eso, solo es brindar información, ¿verdad? Ya hay libros, hay plataformas que brindan esa información y el objetivo es para nosotros brindarles información al médico que la tenga de una manera rápida, ¿verdad? Y tratar de dar ese asesoramiento. Listo, muchísimas gracias a ambas. Pasamos a lo que sería la última pregunta que está aquí en el chat. Dice, ¿disponen de oximas para el manejo de intoxicaciones por OF o manejan con atropina? Bueno, las oximas ya a nivel pues centroamericano ya no se encuentran. Creo que hay un país, no recuerdo, que estaba promoviendo el realizar estas oximas, la ovidoxima, ¿verdad? La pralidoxima, y esto sería para tratamiento de órganos fosforados. En este momento, pues el país no cuenta, ¿verdad? Y en Centroamérica tampoco. Entonces, sí están utilizando la atropina en esos momentos, pero se debería de tener el antídoto específico para los órganos fosforados, como dice la oxima, ¿verdad? Pero no hay manera de conseguirlo en ese momento. Entonces, ¿cómo tratan al paciente? Pues ahí tiene que haber el diagnóstico, qué cantidad fue ingerida o el paciente estuvo expuesto, qué tiempo ha transcurrido, porque eso tiene que ser administrado en las primeras horas. Entonces, todas esas condiciones tiene que determinarlas el médico. Y es en este caso que por eso se hace tanto hincapié en que la población esté notificando, ¿verdad? Una intoxicación por esto, por aquello, y sobre todo para el Sentox, implementar esas medidas de prevención, como se hablaba anteriormente, leer las etiquetas, tenerlas fuera del alcance de los niños, no realizar mezclas y todas estas situaciones que tenemos el hábito de realizarlas y que nos pueden llevar a una intoxicación. Perfecto, muchas gracias, doctora. De momento no hay más preguntas en el chat, entonces damos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. De parte de la Unidad de Vinculación Universidad-Sociedad les damos las gracias a ambas. Sin más, le doy la palabra a la ingeniera Guadalupe Núñez para que haga cierre del evento. Bien, gracias a todos los que asistieron, gracias al equipo de vinculación y quiero agradecer a la doctora Claudia y a la doctora Wendy por haber colaborado y haber participado justamente en estas conferencias. La conferencia ha sido justamente de mucha importancia para muchas de las personas, incluyéndome a mí, que necesitábamos conocer pues algunas actividades que hace el Sentox.
Quiero agradecer entonces principalmente a la doctora Wendy y a la doctora Claudia por su participación. Igualmente a todos los asistentes por siempre estar pendientes de nuestras conferencias. Gracias a todos y buenas tardes.